Buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos al segundo y último encuentro síncrono del periodo 2025-7 para la unidad curricular Teoría de los Tratamientos 2, sección R1. Quien les habla, la profesora y tutora Yosbeli Vázquez. El objetivo de este espacio de aprendizaje es recordarles la dinámica de funcionamiento de la asignatura, su estructura y un breve resumen teórico acerca de las unidades 2 y 3. Recordemos que este periodo académico inició el pasado 10 de julio y culmina el viernes 1 de agosto, lo cual significa que tenemos un tiempo reducido para conocer y estudiar el desarrollo teórico de esta unidad curricular. Como lo pudieron ver en la sesión anterior, Teoría de los Tratamientos 2 es una unidad curricular que es la continuidad de Teoría de los Tratamientos 1 y que tiene como objetivo general analizar los modelos de tratamiento psicológico, cognitivo-conductual, humanista y psicodinámico mediante la construcción de un marco conceptual para la planificación terapéutica de soluciones a distintas problemáticas y patologías clínicas del adulto y adulto mayor en los diferentes contextos con una actitud ética y responsable. Teoría de los Tratamientos 2 es una unidad curricular que a su vez está organizada en 3 unidades de competencia. En la primera actividad síncrona nos enfocamos en la unidad 1. En esta conoceremos de manera muy general lo que es la unidad 2 y 3. Como ustedes ya lo saben, la evaluación para esta unidad curricular constará de 2 cuestionarios, que cada uno tiene un valor del 50%. El cuestionario 1 tiene como propósito evaluar la unidad 1. Por su parte, el cuestionario 2 tiene como propósito evaluar las unidades 2 y 3. Asimismo, es importante señalarles que ambos cuestionarios deben realizarlo antes de la fecha señalada. Para ello, tienen los distintos materiales disponibles en los recursos de consulta, que son libros y material seleccionado para cada una de las unidades relacionado con psicoterapia, así como el banco de preguntas y respuestas, más el material teórico que se les está suministrando a través de estas actividades síncronas. Felicito a quienes ya para el momento realizaron ambos cuestionarios de manera satisfactoria. Ahora bien, conozcamos en qué consiste teóricamente la unidad 2 y la unidad 3 para que tengan una base al momento de dar respuesta a estos 2 cuestionarios. La unidad 2 tiene como propósito estudiar las técnicas terapéuticas para el abordaje de las patologías biopsicosociales del adulto y adulto mayor para la construcción de estrategias de abordaje. Por su parte, la unidad 3 tiene como objetivo el diseño de planes de intervención para el abordaje de los trastornos clínicos asociados a la adultez y adultez mayor. Aquí conoceremos es cómo se lleva a cabo a nivel teórico lo que llevamos a cabo en la práctica clínica. Quiero comenzar esta descripción teórica con una frase de Carl Jung acerca de lo que es la teoría y las técnicas terapéuticas, y aquí voy a retomar algunas de las ideas que se trataron en la sesión anterior. Para ser terapeuta, primero se debe haber sido paciente, y quiero compartir con ustedes las siguientes consideraciones. La terapia nunca debe comenzar
antes de que el terapeuta sepa para qué sirve o por qué se realiza. Y esta es una cita del psicoanalista Otto Kemper, que tiene toda una línea de investigación en el área de psicoanálisis y de personalidad. La importancia de que un psicólogo, terapeuta, obtenga su propia terapia personal, no solo se trata de abordar el neuroticismo y la patología. Es importante cultivar una postura de curiosidad eterna sobre la propia mente, un sentido de asombro hacia el poder del inconsciente y el reconocimiento. Espero que a este nivel estén, obviamente, comprometidos y enamorados de la psicología y tengan presente que esta es una profesión que implica un gran compromiso, respeto a la privacidad, disciplina, preparación constante y responsabilidad ética con las personas que depositan la confianza de su salud mental en nuestras manos. La divulgación de información confidencial de los pacientes, incluidos sus datos completos de identificación, sin su consentimiento verbal o escrito, es una falta a lo expresado en el Código de Ética que rige el ejercicio profesional del psicólogo venezolano. Y esto lo digo porque sé que algunos de ustedes tienen asignaturas prácticas o ya están en sus prácticas profesionales o en los servicios comunitarios y muchas veces quizás por desconocimiento en los informes colocan los datos completos de los pacientes y esto es algo que no se debe hacer. Así sean informes que tengan fines académicos, debemos resguardar la confidencialidad de las personas que tienen a bien participar con nosotros en este tipo de actividades. En este caso, se colocan solo las iniciales de el paciente identificado. Y también lo digo porque se ha visto de mala manera como el tema de la divulgación a través de redes sociales como TikTok e Instagram ponen extractos de sesiones o extractos de eh, pequeños fragmentos de la terapia, sobre todo lo he visto en el caso de niños o con las personas que trabajan con niños, y esto es algo que va contra lo descrito en el código de ética. Sé que quizás muchos de ustedes estén ansiosos por atender pacientes y es válido, pues para eso se están formando. En este sentido, Teoría de los Tratamientos 2 les está terminando de dar las bases teóricas sólidas para su formación académica, profesional y personal. Aquí quiero resaltar la idea de que la formación académica del estudiante de psicología no termina en el pregrado. Un ejercicio psicológico responsable implica seguirse formando teóricamente, realizar cursos de actualización, diplomados, posgrados en el área de su interés, ser autodidactas, leer mucho, supervisar sus primeros casos y el más importante, asistir a terapia. Asimismo, es necesario que reconozcan sus limitaciones personales y profesionales. No podemos trabajar con todos los pacientes y mucho menos si no estamos lo suficientemente capacitados para ellos. Hay que bajarse del pedestal de la omnipotencia y reconocer que muchas veces necesitaremos el apoyo de otros colegas para poder realizar los acompañamientos terapéuticos o evaluaciones que requieran nuestros consultantes. En todo momento debe prevalecer el bienestar del paciente. El lugar del psicólogo terapeuta es un sitio muy peligroso y muy arriesgado. Es muy fácil creerse el dueño de la razón, el que todo lo sabe, el que todo lo dice. Y como refería Lacan, psicoanalista post-freudiano, somos el sujeto supuesto saber, pero tan solo supuesto, lo que no quiere decir que no lo seamos, pero siempre es tentador a veces porque nos lo creemos nosotros mismos y otras veces porque el paciente nos pone en ese sitio y nosotros necesitamos creerle para reforzar nuestro narcisismo.
Es pertinente tener una atención activa y centrarse en lo que el paciente nos muestra y también a lo que calla, pero no desde el cerebro ni desde las exigencias, sino desde un puente entre nuestra capacidad de estar con él y ayudarlo a que nos enseñe de lo que él más sabe, que es de sí mismo. Es importante que tengan presente que las técnicas forman la base del protocolo de abordaje de los pacientes. Los diferentes enfoques de tratamiento que se conocen a través de esta unidad curricular deben comenzar con la realización de una buena historia clínica, seleccionar problemas específicos de tratamiento y decidir un plan de acción claro y concreto. Y esto va a ir de acuerdo al enfoque teórico afín al profesional. Si nosotros no tenemos un buen proceso psicodiagnóstico o un diagnóstico acertado, asertivo, no vamos a poder hacer un plan de evaluación que esté acorde con las necesidades de atención o el motivo de consulta que nos trae el paciente. Se debe describir el plan de intervención propuesto, ya sea por fases o sesiones, nombrando las estrategias o herramientas a usar según el enfoque base. Es decir, que indistintamente de el enfoque teórico que usted decida eh, utilizar o en el cual se haya formado, pues todos los pacientes deben tener ese diseño de su plan de intervención que debe ir en coherencia con el motivo de consulta y a su vez con el enfoque teórico que hemos escogido. Los diferentes enfoques de tratamiento, eh, como ya les dije, deben comenzar con esa realización de una buena historia clínica. ¿Por qué una buena historia clínica? Porque a través de ella vamos a poder identificar cuáles son esos factores que están incidiendo en la aparición en el motivo de consulta, con cuánta frecuencia se ha presentado este problema o esta dificultad, cuáles son los factores que mantienen este motivo de consulta en el tiempo, cuáles son aquellos elementos que minimizan la aparición de este motivo de consulta o problema. Además, podemos identificar factores de riesgo, factores de protección, identificar cuál es esa red de apoyo a la cual tiene el paciente. No podemos obviar que una de las grandes tareas que tenemos como psicólogos es el rol de la psicoeducación, no solamente con nuestro paciente, sino con la familia o con esa red de apoyo que acompaña a nuestro paciente que muchas veces pueden entorpecer, pueden limitar o pueden facilitar que la persona tenga sus progresos en ese proceso terapéutico. Y a su vez también esa historia clínica nos va a permitir luego un gran panorama para nosotros poder identificar también todos aquellos elementos necesarios para poder hacer el análisis funcional de la conducta. La aplicación de la terapia psicológica debe basarse en el empleo de técnicas de eficacia, efectividad y eficiencia probada mediante estudios científicos. Es importante que las técnicas estén probadas para el problema específico al cual se aplican. Y esta es una idea que viene sonando desde hace mucho tiempo, en especial cuando nos hacen el señalamiento de que la psicología es subjetiva. Y al respecto, es importante señalar que la psicología es una disciplina científica, lo cual significa que nosotros nos regimos por un método, una ciencia, y este tipo de terapias donde se utilizan técnicas de eficacia, efectividad y que han sido comprobadas mediante estudios científicos, es lo que se llama la psicoterapia basada en la evidencia, que está asociada a el enfoque conductual o al enfoque cognitivo conductual. Partiendo de la idea de que la terapia conductual tiene como objetivo central
promover cambios en la conducta de las personas utilizando una serie de técnicas para lograr el incremento de las conductas adaptativas y disminuir la frecuencia de las conductas desadaptativas. La estrategia terapéutica conductual se desarrolla siguiendo los siguientes pasos: el que les acabo de mencionar, el análisis funcional de la conducta, que en otros enfoques sería la formulación clínica del caso, la determinación de objetivos y metas terapéuticas, que esto se hace en conjunto con el paciente, no lo establece directamente el terapeuta. Ustedes guían el proceso, pero esto va a ir de la mano de lo que quiera el paciente o de sus expectativas de tratamiento. La ejecución del plan de tratamiento, la evaluación de resultados. Esa evaluación de resultados también pasa por volver a aplicar las pruebas con las que inicialmente evaluamos a la persona, la culminación de la terapia y el plan de seguimiento. Básicamente, la terapia de la conducta comienza mediante un proceso de diagnóstico denominado, análisis funcional o análisis conductual, proceso que consiste en determinar el problema presentado a categorías conductuales operativas, que son las conductas manifiestas y encubiertas, por lo general clasificadas como cogniciones, que son pensamientos, emociones y conductas, y en determinar cuáles son las variables que las mantienen, las organísmicas, las mediacionales, los antecedentes estimulares y las contingencias de refuerzo. Los objetivos terapéuticos van a depender de la valoración previa que se haga del individuo, así como del marco conceptual en el que se basan las técnicas terapéuticas psicológicas utilizadas. Si es modificar y flexibilizar esquemas de pensamiento, estaríamos haciendo un abordaje desde el enfoque cognitivo. Si es modificar la funcionalidad de la conducta, estaríamos hablando del enfoque conductual. El quehacer del terapeuta parte en principio de la realización de un proceso de psicodiagnóstico, es decir, ese proceso de evaluación psicológica, el cual va a constituirse en la guía y lo ayuda a ser más preciso, discriminativo y coherente en la comprensión particular de cada uno de esos pacientes. Y aquí quiero hacer otro paréntesis, que es algo que he observado. Probablemente ustedes no vayan a tener esa experiencia, sino a nivel de práctica, pero a los estudiantes que están viendo esta asignatura en el sistema convencional tienen algunos errores dentro de sus procesos de evaluación. Si usted va a hacer un abordaje desde el enfoque cognitivo-conductual, entonces la evaluación debe ser coherente y congruente con el paradigma conductual. Entonces, si usted está usando el enfoque cognitivo-conductual, usted no me va a usar pruebas proyectivas, sino que si usted va a hacer ese abordaje desde el enfoque cognitivo-conductual, de acuerdo al motivo de consulta, entonces la evaluación va a estar dirigida por la observación directa, la entrevista conductual, los cuestionarios psicométricos, ya sea de inteligencia, de personalidad, de autoestima, de identificar estilos de afrontamiento, del duelo, etcétera. Ahora, si usted va a enfocar el caso desde la perspectiva psicodinámica, puede usar todas las pruebas proyectivas que quiera. Si estamos hablando de una psicoterapia integrativa, igualmente es cuando se utiliza dentro de este paradigma del eclecticismo, bueno, técnicas de evaluación y de intervención de una u otra. Pero les debe quedar claro esto, que las estrategias de evaluación deben ser congruentes con el paradigma que estén utilizando. Ahora, las metas de intervención deben adecuarse no a lo que quiera el terapeuta, sino a la realidad del paciente. En este sentido, es necesario tener una hipótesis específica de lo que le sucede al paciente. Esto es lo que nosotros llamamos las hipótesis diagnósticas, y después vamos con la impresión diagnóstica. ¿Cuál es la impresión diagnóstica? Una vez que usted hace su entrevista clínica, su entrevista conductual, una vez que usted aplique sus pruebas, usted va a hacer una síntesis diagnóstica muy parecida.
o sirve más bien el formato del examen mental. Bueno, paciente de 45 años, femenina, de apariencia saludable, que presenta hipertensión y diabetes, que está siendo evaluada por tal. Hacen desorientada en tiempo, espacio, personas, juicio de realidad conservado, y ahí van añadiendo los elementos que ustedes vayan encontrando como significativos en su evaluación, y esa primera síntesis diagnóstica les va a servir para hacer su hipótesis. Bueno, esta persona cumple con los criterios diagnósticos de un episodio depresivo mayor, sin síntomas psicóticos, con ideación suicida, de acuerdo a la clasificación del manual de CM5. Y en base a eso, ustedes proponen el plan de intervención según el enfoque, en este caso que estamos hablando del cognitivo-conductual. Todas las técnicas de terapia se deben adaptar al paciente y a la situación. Cuando hablamos de los protocolos de abordaje terapéuticos en adultos, esto hace referencia a que la aplicación de la terapia psicológica debe basarse en el empleo de técnicas de eficacia y efectividad que estén probadas para la población adulta. Ahora, continuando con lo que es la aplicación de la terapia conductual y lo que ya les señalé, les voy a describir una serie de elementos que son importantes para realizar un programa de modificación de conducta. Se tiene la fase inicial, la fase media y la fase final. En esa fase inicial se debe seleccionar la conducta que se desea modificar. La evaluación o diagnóstico conductual consiste en la determinación de la conducta objeto de estudio, sus antecedentes y sus consecuencias, utilizar algún método de registro para saber qué elementos están incidiendo en la conducta. En este caso son muy importantes los registros de, mejor dicho, los autorregistros, en los cuales se entrena al paciente para que hagan este registro de la frecuencia con la cual se presenta la conducta problema. Es de utilidad la observación directa, con algún otro tipo de registro. Las hojas de registro consisten en una sencilla técnica para que el paciente sea consciente de los distintos componentes de una actividad y su nivel de ejecución en cada uno de sus componentes. Se deben identificar los reforzadores o cosas que le gusten a la persona, elegir los objetivos y las técnicas más adecuadas para intervenir realizando un plan de acción. Ahora, cuando se realizan o se describen los objetivos, eh, las preguntas, tu pregunta es muy buena y la voy a aclarar al final, ¿ok? Mientras sigo, para no perder y no perder la idea. Con respecto a lo que es la elaboración de los objetivos, es importante partir de las preguntas. ¿Qué se quiere lograr con la intervención? ¿Qué se quiere conseguir con el cambio conductual? En la elaboración de los objetivos, confeccionamos metas a lograr por el paciente o cliente a lo largo del tratamiento, y esto puede ir variando y se dividen en objetivos finales, aquellos que al alcanzarse indican el final de la intervención, están dirigidos a promover una mejoría en el paciente, y los objetivos particulares son los pasos que nos permiten alcanzar los objetivos finales y que guardan una estrecha relación con las técnicas de intervención. Es importante poner una relación directa las hipótesis contrastadas con las técnicas de procedimiento que se pretenden emplear. Planear un esquema de tratamiento idóneo para el usuario con base en su problemática, características y recursos. Incluir técnicas y procedimientos aplicados en diferentes momentos con la meta de que actúen sobre los distintos componentes de las conductas problema. Ahora, en lo que se refiere a los criterios de cambio, esto lo vamos a ir evaluando desde el inicio. ¿Qué debo esperar
que el paciente haga para avanzar a la siguiente técnica u objetivo particular. Consiste, en este caso, establecemos un nivel de desempeño mínimo para cambiar entre técnicas, procedimientos u objetivos particulares. Son básicamente indicadores cuantitativos de ejecución mínima esperada. Esto lo estoy hablando cuando se realiza un procedimiento rigurosamente hecho, ¿ok? Tal como debe ser, porque muchas veces en la práctica nos vamos olvidando de este tipo de detalles, pero este tipo de detalles son importantes para que la persona pueda tener un progreso. Cosas que he visto también en las propuestas de planes de intervenciones de caso, un entrenamiento en relajación de 1 o 2 sesiones. Te puede enviar un ejercicio de relajación muscular progresiva de Jacobson, que es algo que está registrado en la literatura, es una de las técnicas que se utiliza en el enfoque cognitivo-conductual y mandan al paciente esa tarea para la casa, pero es importante que usted entrene en sesión al menos 2 o 3 sesiones para usted registrar cuán aprensivo pueda estar esa persona con esa técnica y si existe esa capacidad de compromiso con su proceso terapéutico. Por eso hacer un plan de intervención pareciera sencillo, pero una cosa es pasar de lo escrito a la acción. Te puede poner 2 sesiones, pero quizás ese entrenamiento en relajación le va a tomar 3 o 4 sesiones, de acuerdo, por ejemplo, y estamos trabajando con un paciente con un alto monto de ansiedad. Ahora, con respecto a lo que es esa elección de las técnicas y los procedimientos, pues de todas las técnicas y procedimientos que existen, que hay un montón de libros que hablan de todas estas técnicas cognitivo-conductuales, que aquí no nos va a dar el tiempo para profundizar en cada una, pero deben responder a la pregunta. De todas las técnicas y procedimientos para tratar la problemática del usuario, ¿cuáles utilizaré o cuáles son las más idóneas? Se emplean entonces las técnicas y procedimientos con evidencia empírica y fundamento teórico. Elegir con base en la viabilidad de la aplicación y acorde con las habilidades del usuario. En este caso estoy hablando del enfoque cognitivo-conductual, pero muy probablemente hay tipos de pacientes que no están tan a gusto con este tipo de enfoque. ¿Ok? Por eso es que es importante que ustedes en su formación conozcan todos los enfoques o se enteren en todos los enfoques y después decidan con cuál se van a casar. Preferiblemente debemos tener la base del enfoque cognitivo-conductual, que es el mayormente basado en la evidencia. El terapeuta tiene la responsabilidad profesional y ética de conocer y dominar las técnicas que está aplicando con sus pacientes. Ahora, dentro de la fase media se pone en marcha el programa de modificación de conducta y se mide con registros el avance de la conducta a modificar. La intervención psicoterapéutica conductual consiste en la modificación de los antecedentes y consecuencias de la conducta a fin de modificar esta. En la fase final, una vez se haya logrado adquirir la conducta adaptativa, evaluar periódicamente la conducta después de haber finalizado el programa de intervención y a esto se refiere ese seguimiento que se realiza posteriormente con los pacientes. Ahora, eso es en lo que son los lineamientos y principios generales de la terapia conductual. Existe la terapia puramente conductual, la puramente cognitiva y la combinación que es la del cognitivo-conductual. El objetivo de la terapia cognitiva pura es corregir el procesamiento distorsionado de la información y ayuda a los pacientes a modificar las suposiciones que mantienen las conductas y las emociones desadaptadas. Bella señala que la terapia cognitiva se basa en el modelo cognitivo de los trastornos emocionales. Este modelo de la psicopatología es el del procesamiento de la información y se basa en la afirmación de que la manera en que las personas estructuran sus experiencias juegan un papel fundamental en la determinación de sus respuestas emocionales y conductuales a esos sucesos. Por otra parte, la terapia cognitiva es breve y de tiempo limitado. Es estructurada y directiva, se orienta en los problemas, se basa en un modelo educativo,
Una relación terapéutica estable es condición necesaria para la efectividad de la misma, ya que supone un esfuerzo de colaboración entre el terapeuta y paciente. Cuando hablamos de una relación terapéutica estable es cuando hay adecuada, un adecuado establecimiento del rapport y de la empatía a ese paciente y tanto el paciente se siente cómodo en la presencia del terapeuta como el terapeuta en presencia de ese paciente. Esta terapia utiliza el método socrático. Las preguntas van a ayudar al paciente a examinar de manera objetiva y no defensiva sus suposiciones. En este caso no se hacen interpretaciones. La teoría y la técnica de la terapia cognitiva descansan en el método inductivo. La asignación y cumplimiento de tareas a la casa es un aspecto central de la terapia. Entonces, esta asignación y cumplimiento de tareas es un aspecto central de la terapia cognitiva, pero también de la terapia conductual y más cuando hay esa combinación del enfoque cognitivo-conductual. Por otra parte, Vela refiere que los lineamientos básicos de la terapia cognitiva se realizan al igual que en la terapia conductual. Tienen su fase inicial, su fase media y su fase final. En la fase inicial se debe familiarizar al paciente con el modelo cognitivo. Asimismo, en esta fase el terapeuta tiene un rol más activo que el paciente. Se debe generar una lista de problemas, desarrollar y someter a prueba la conceptualización del caso, desarrollar un plan de tratamiento, enseñar al paciente a identificar pensamientos automáticos y producir reacciones en el paciente hacia las diversas técnicas y hacia el terapeuta. Con relación a la fase media, se deben utilizar los pensamientos automáticos para ayudar a identificar las creencias básicas del paciente, como son las suposiciones subyacentes. Ayudar al paciente a dominar habilidades cognitivas para enfrentarse a situaciones y explorar el desarrollo de suposiciones subyacentes. Ya para la fase final de la terapia cognitiva consiste en dar al paciente mayor responsabilidad del tratamiento, examinar creencias y sentimientos del paciente acerca de dejar el tratamiento, revisar las metas obtenidas, preparar la terminación y enfocarse en cómo prevenir recaídas y hacer arreglos para tener sesiones de refuerzo o llamadas telefónicas de seguimiento. Con respecto a lo que es la intervención psicológica en técnicas basadas en la terapia conductual, cognitiva, cognitivo-conductual, dinámica, humanista, las técnicas terapéuticas son parte de esa caja de herramientas con las cuales nosotros los terapeutas contamos para atender a los pacientes. El principio es el motivo de consulta y la demanda de tratamiento, que a su vez va a estar guiado por el diagnóstico. De acuerdo a ese motivo de consulta, nosotros vamos a elegir el tipo de evaluación que le vamos a realizar a ese paciente y posterior a esa demanda de tratamiento, esa síntesis diagnóstica, ese diagnóstico en el caso de que se pueda precisar. Las sesiones terapéuticas con adultos deben incluir establecer una agenda de trabajo para cada sesión. Esto va a facilitar que el tiempo establecido sea provechoso. Aquí hago otro paréntesis para recordar que una sesión de terapia psicológica, salvo que sea la primera, usualmente va entre 40 y 60 minutos. Digo la primera porque casi siempre esa primera dura un poco más de una hora, porque hacer una buena entrevista clínica pues toma su tiempo y muy probablemente no se puede hacer en una sola sesión, sino que hacemos esa evaluación diagnóstica en 2 o 3 sesiones mínimo. El hecho de determinar una agenda provee una estructura para las sesiones, lo cual en sí mismo puede ser ya terapéutico. De hecho, se dice que muchas veces ya el proceso psicodiagnóstico constituye una intervención para el paciente. De esta manera también se involucra al paciente de una manera activa en su proceso y se aumenta la naturaleza colaborativa de la relación terapéutica. El terapeuta debe proponer diversas estrategias de aproximación para cada problema y delegar en el paciente la tarea de decidir cuál estrategia a utilizar. Resulta útil registrar lo trabajado en cada sesión de terapia, es decir, que debemos anotar lo que se trabaje en cada sesión de terapia, es decir, debemos tener registro de cada sesión.
No podemos dejar de resaltar que la elección de una técnica específica también se debe basar en la concepción del paciente y las metas particulares para cada una de las sesiones. Ahora, voy a mencionar algunas de las técnicas que han resultado de mucho provecho en los procesos terapéuticos de pacientes adultos. Dentro de la terapia conductual se cuenta la intención paradójica. Esta es una técnica terapéutica que consiste en pedirle al paciente que detenga la tendencia a tratar de evadir o controlar sus síntomas, pidiéndole que los hagan aparecer deliberadamente, deseándolos y exagerándolos. El moldeamiento es una técnica que consiste en aplicar de manera selectiva y planificada el principio de reforzamiento positivo. El modelamiento es una técnica terapéutica que se basa en el aprendizaje vicario y limitación planteado por Bandura. El individuo es expuesto a determinado modelo que exhibe el comportamiento que se desea adquirir. El autocontrol, que es una técnica en la cual el individuo se aplica sus propios reforzamientos y castigos para controlar sus comportamientos. Dentro de las técnicas cognitivas se cuenta la reestructuración cognitiva. Las diferentes técnicas de, de esta gran técnica siguen los principios de Aaron Beck. Consiste en explicar el concepto de pensamientos negativos, la influencia de las situaciones sobre ellos, el efecto de las interpretaciones y predicciones sobre los sentimientos y las acciones, y la necesidad de identificar interpretaciones y predicciones específicas para poder cuestionarla. Esta reestructuración cognitiva es un poco más larga que esto que estoy señalando y tiene su técnica y su procedimiento de hacer. El interrogatorio directo es una técnica más directa que consiste simplemente en preguntarle al paciente qué pensamientos ocurren cuando se encuentra dentro de una situación problemática o en la situación que evocó una respuesta emocional. Esto tiene como fin enfocar la atención sobre cómo el paciente se sentía como medio para indagar los pensamientos. La imaginación es una técnica que consiste en utilizar la imaginación para intentar tener acceso a los pensamientos automáticos del paciente. El role playing, que se utiliza para despertar pensamientos automáticos y consiste en hacer que paciente y terapeuta hagan un role play de una situación con una carga emocional importante. El registro del pensamiento disfuncional consiste en identificar los pensamientos automáticos y registrarlos junto con las emociones asociadas. Otras de las técnicas derivadas de esto es la terapia racional emotiva conductual de Albert Ellis o con sus siglas TREC. Consiste en una terapia de dirección activa, filosófica y empírica que se centra en la resolución de problemas y de perturbaciones emocionales y de conducta y cuyo objetivo radica en conseguir que el paciente lleve una vida más feliz y satisfactoria. El método es el diálogo a través del debate socrático. Ahora, otra técnica dentro de la terapia cognitiva está el entrenamiento asertivo. La asertividad es la capacidad de expresar los pensamientos y sentimientos propios sin ansiedad ni agresión y de una manera socialmente aceptable. Durante la terapia, el paciente puede aprender a comunicarse de un modo eficaz, manifestando sus propias opiniones. Las autoinstrucciones es una técnica mediante la cual la persona se da a sí misma un conjunto de órdenes o instrucciones para la regulación autónoma de la propia conducta. El objetivo de este entrenamiento es enseñar a la persona una forma de actuación rápida y eficaz para lograr el éxito en una tarea o una conducta. Esta técnica tiene como objetivo enseñar a la persona a utilizar verbalizaciones correctas, aprendiendo a distinguirlas de las incorrectas. Ahora, con respecto a, a lo que son las técnicas terapéuticas de la psicoterapia gestal, estas técnicas están centradas en el presente, es decir, en el aquí y ahora. Surgen de la adaptación y combinación de lo mejor de otras corrientes teóricas, razón por la cual la gestal se convirtió progresivamente en un tipo de terapia inclusiva e integral. Nosotros mismos se llega a conocer cuál es nuestra verdadera experiencia trabajando en el momento presente con la fenomenología o
con la comunicación no verbal. Existen distintos tipos de técnicas, valga la redundancia, técnicas terapéuticas en las psicoterapias gestal. Las técnicas supresivas son aquellas que tienen como objetivo dejar de hacer lo que el individuo está llevando a cabo con el fin de descubrir la experiencia que se oculta detrás de una determinada actividad, entre las cuales se tienen descubrir los debeísmos, experimentar el vacío, no hablar acerca de, encontrar las formas de manipulación, saber formular preguntas y respuestas, captar cuando se pide aprobación, tratamiento de la autoestima, darse cuenta de cuando se demanda o se exige. En lo que se refiere a las técnicas expresivas, tienen como objetivo reunir la suficiente energía para fortalecer el contenido del darse cuenta del paciente, bien sea sugiriendo la intensificación de la atención o exagerando la atención deliberadamente, entre las cuales se tienen la repetición, la exageración, expresar lo no expresado, terminar o completar la expresión, buscar la dirección y hacer la expresión directa. Las técnicas integrativas son la combinación de las técnicas supresivas y expresivas, cuyo objetivo básico es integrar las partes alienadas del individuo, entre las cuales se tienen el encuentro intrapersonal, la asimilación de lo proyectado, las fantasías guiadas, el túnel del tiempo, el archivador, los árboles y tú. Ahora, con respecto a lo que son las técnicas psicodinámicas, que son las derivadas del modelo psicoanalítico, que hace énfasis en lo etiológico, en el origen del trastorno, estas técnicas tienen su origen en un tiempo histórico marcado por una fuerte represión sexual. Sus aportes importantes son postulados que permiten la comprensión de la conducta de los individuos, centrándose en las experiencias tempranas para la formación de la personalidad y explicando que la conducta ha sido originada por motivaciones inconscientes, las cuales se manifiestan en las relaciones terapéuticas transferenciales. Por eso ustedes, si ya revisaron el material, se van a dar cuenta que dentro de el enfoque psicodinámico vamos a hablar de esas transferencias, de la contratransferencia, de la asociación libre, de las resistencias. El enfoque terapéutico de la teoría psicoanalítica se basa en la convicción de que se debe persuadir al paciente de que prescinda de su situación ambiental, con énfasis en el tratamiento de tipo individual, donde tienen relevancia las dimensiones internas o el contenido intrapsíquico asociados con la percepción de los acontecimientos, las emociones, los objetos interiorizados y los conflictos internos. El individuo es visto como un individuo reprimido en el que su vida psíquica responde a proyecciones. Los síntomas son vistos como inadaptaciones y como respuestas a reacciones internas más que a circunstancias externas. La manera en que se produce el material o que se explora con el paciente es a través de la asociación libre, la interpretación de las reacciones transferenciales y de las resistencias. ¿Cómo se hace esto? A través de técnicas como la confrontación, la aclaración, la interpretación y la construcción. La confrontación es una técnica basada en aclarar las contradicciones del paciente. La interpretación es la hipótesis que hace el terapeuta y se establece entre un hecho presente y una experiencia pasada. Para realizar las interpretaciones, muchas veces primero hay que clarificar. El preguntar sirve para esclarecer y para aclarar. Ahora, otros tipos de técnicas o terapias. Está la terapia de la aceptación y compromiso, que es un tipo de intervención psicológica que está orientada a la aceptación psicológica y los valores personales. Se encuentra dentro de lo que son las terapias contextuales. Está la terapia dialéctica conductual de Marshall Linehan, que surgió a partir de su propio diagnóstico como persona con trastorno límite de personalidad. Esta es una técnica terapéutica que se basa en la estrategia dialéctica, que consiste en generarle las dudas al paciente y las distintas opciones que pueden generarse validando el discurso del mismo. Tiene como objetivo aprender habilidades para controlar su mundo emocional y su conducta. Estas, de manera general, son algunas de las técnicas mayormente utilizadas en la práctica clínica. No las voy a mencionar todas, esto solo como para que tengan una idea
de lo que es el contenido de la unidad 2 y 3. Ya saben que tienen que profundizar más en este material. Con respecto a lo que les señalé en relación con lo que es el reporte de las sesiones, existen algunos formatos o protocolos que ustedes los pueden diseñar, en el cual debe registrarse la fecha de la sesión, el nombre, por supuesto, de ustedes, el número de reporte, el número de sesión, la descripción del consultante, incluir la hipótesis clínica, sobre todo en la primera sesión, que es importante, el motivo de consulta, la descripción de la sesión y del problema a trabajar, cuál es el objetivo de la sesión, el contrato terapéutico, si se trata de la primera sesión, las técnicas que se emplearon, las tareas justificadas de acuerdo al diagnóstico, las observaciones durante la sesión, la propuesta de intervención. Esto les va a servir sobre todo en el abordaje de los primeros casos al momento de hacer la supervisión de casos, ya que en esa propuesta de intervención se hace una revisión teórica del motivo de consulta y el sustento bibliográfico. Por ejemplo, si tienes una persona, un adulto de 30 años con un trastorno de ansiedad, entonces usted va a buscarse la literatura, trastorno de ansiedad en personas de 30 años y los factores que puedan estar incidiendo y lo contrasta con lo que está mostrando el paciente. Las conclusiones realizadas con la hipótesis planteada, avances de la sesión, fortaleza, tareas a tener en cuenta, posibles sabotajes de las tareas, que usualmente los pacientes no hacen las tareas, a tener en cuenta en la siguiente sesión, planificación de la siguiente sesión, distintos planes, bibliografía a consultar. Y el trabajo de supervisión en esos primeros casos es muy importante. Con esta descripción, damos por culminada lo que es la explicación teórica en esta segunda y última actividad síncrona para el periodo 2025-7 de la unidad curricular Teoría de los Tratamientos 2, sección R1. Ya voy a revisar las preguntas. A ver, Mariela, debes tener claro mi paradigma antes de evaluar. No puedo mezclar en la evaluación, por ejemplo, un test proyectivo y el test de ansiedad. Pensé que luego de conocer la impresión diagnóstica decidiría qué usar para el tratamiento. Esto es objeto de debate. Si nos vamos al material o a los materiales de la teoría o del enfoque cognitivo-conductual o el puramente conductual, lógicamente, si ya tú estás decidiendo que vas a usar la terapia cognitivo-conductual con tus pacientes, entonces no tendrías por qué aplicar ningún tipo de test proyectivo. Los test proyectivos, su base es la orientación psicodinámica y psicoanalítica y se correspondería más o con una terapia de tipo integrativa o quizás con una terapia gestal o con una terapia de orientación psicodinámica. Cuando estamos hablando de si vamos a seguir una terapia cognitivo-conductual, entonces vamos a utilizar las evaluaciones que sean de carácter objetivo, psicométrico, entre las cuales tenemos muchísimos instrumentos, como te digo, observación directa, la entrevista conductual, los cuestionarios de carácter psicométrico. Si estamos hablando de ansiedad, pues utilizamos el cuestionario de ansiedad de Beck o el de Hamilton. Si estamos hablando de depresión, los distintos cuestionarios de depresión, los cuestionarios de estrés, eso va a depender también del motivo de consulta del paciente. Si estaríamos haciendo una evaluación integral, entonces en lugar de utilizar un test proyectivo de Bartek 8 campos, entonces vamos a utilizar un test 16PF que te da tu perfil más objetivo para tú poder hacer tu descripción en el análisis del caso. O podrías utilizar un MMPI-2 o un test de Milon o algún test de personalidad que sea largo. Y si estamos hablando de inteligencia, por supuesto, vamos a utilizar bien sea un Raven, un dominó o algunas de las pruebas que ustedes manejen, pero que sea de carácter psicométrico. Ajá. Tu otra pregunta, espero que haya quedado aclarado esto. Si ya elegimos un paradigma como el cognitivo conductual, eso significa que podemos usar pruebas que se ajusten a ese modelo. Correcto. No podríamos aplicar test de ansiedad no. No debería, no es el deber ser porque es incoherente al usar el modelo. Si estás haciendo tu enfoque cognitivo-conductual, entonces tú te ciñes a la objetividad de ese proceso. Debería ser que
Luego lo que apliquemos está en coherencia con el enfoque teórico que elegimos desde el inicio. Por eso muchas veces tenemos quizás esas mezcolanzas en los diagnósticos, quizás no tan precisos, porque empezamos a mezclar quizás pruebas de carácter proyectivo que no estoy en contra de su uso, menos, yo las uso, sobre todo en el trabajo con niños, porque son más prácticas al momento de evaluar quizás personalidad. Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos unas evaluaciones en el ámbito organizacional, vamos a ver que utilizamos la combinación de test psicométricos con test proyectivos. En mi caso, yo lo uso, los test proyectivos lo uso para validar lo que me está dando el test psicométrico. Ah, si el test psicométrico me va arrojando que la persona este, es ansiosa, tiene dificultad para el manejo del estrés, muy probablemente eso es lo que vaya a arrojarse en el test proyectivo de Bartle. Eso es lo que se puede hacer. En el caso de a nivel organizacional, quizás no es tan estricto el tema del enfoque, porque por razones de tiempo y de practicidad es más fácil, incluso para corregir, utilizar una prueba proyectiva que una prueba de carácter psicométrico. Pero como estamos hablando de pacientes que vamos a ver en el área clínica, entonces tiene que existir coherencia entre esa evaluación que estemos realizando y las técnicas que nosotros les vayamos a aplicar. ¿Ok? ¿Alguna otra inquietud, duda, pregunta? Ok, bien. Si en el transcurso de la sesión o cuando esté haciendo sus evaluaciones o estén leyendo el material, si les quedan dudas, reflexiones, planteamientos, pueden escribirme a través de la mensajería del aula virtual o a través del foro de dudas que a la brevedad posible les respondo. Muchas gracias por su puntualidad, asistencia, participación, por las preguntas. Feliz noche y éxito en sus tareas y gracias por el feedback.